Volumen 4, capítulo 138, julio 28 de 1902. Efectos de la oración continua. Continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y he encontrado a mi adorable Jesús, que no queriéndome dejar ver los males del mundo, me ha dicho: Hija mía, retírate. No quieras ver los males gravísimos que hay en el mundo. Y al decir esto, me ha retirado él mismo, y al conducirme ha dicho: Lo que te recomiendo es el espíritu de continua oración. Este buscar siempre el alma, el conversar conmigo, sea con el corazón, sea con la mente, sea con la boca y hasta con la simple intención. La hace tan bella a mi vista que las notas de su corazón armonizan con las notas de mi corazón. Y yo me siento tan atraído para conversar con esta alma, que no solo le manifiesto las obras a destra de mi humanidad, sino que le voy manifestando algunas cosas de las obras ad intra que la divinidad hacía en mi humanidad. Y no solo esto, sino que es tanta la belleza que hace adquirir el espíritu de continua oración, que el demonio queda golpeado como por un rayo y queda frustrado en las insidias con las que intenta dañar a esta alma. Dicho esto, ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma. Volumen 4, capítulo 139, julio 31 de 1902. La verdadera caridad debe ser desinteresada. Encontrándome en mi habitual estado, algunas veces he visto a mi adorable Jesús, pero siempre en silencio. Yo me sentía toda confundida y no me atrevía a preguntarle nada, pero parecía que quería decirme alguna cosa que hería su sagrado corazón. Finalmente, la última vez que vino, me dijo: Hija mía, la verdadera caridad debe ser desinteresada por parte de quien la hace y por parte de quien la recibe. Y si existe el interés, ese fango produce un humo que ciega la mente e impide recibir el influjo y los efectos de la caridad divina. He aquí por qué en tantas obras, aún santas, que se hacen, tantos cuidados caritativos que se realizan, se siente como un vacío y no reciben el fruto de la caridad que hacen. Volumen 4, capítulo 140, agosto 2 de 1902. Jesús, en todo el curso de su vida, reparaba por todos en general y por cada uno en particular. Esta mañana, mi adorable Jesús, después de haberme hecho esperar mucho, de improviso ha venido expandiendo rayos de luz, y yo he quedado investida por aquella luz, y no sé cómo me he encontrado dentro de Jesucristo. ¿Quién puede decir cuántas cosas comprendía dentro de aquella humanidad santísima? Solo sé decir que la divinidad dirigía en todo a la humanidad, y como la divinidad en un mismo instante puede hacer tantos actos cuantos
cada uno de nosotros puede hacer en todo el periodo de la vida y cuantos más quiera hacer. Entonces, siendo que en la humanidad de Jesucristo obraba la divinidad, comprendía con claridad que Jesús bendito en todo el curso de la vida rehacía por todos en general y por cada uno en particular todo lo que cada uno está obligado a hacer hacia Dios. De modo que adoraba a Dios por cada uno en particular, agradecía, reparaba, glorificaba por cada uno, alababa, sufría, rogaba por cada uno. Entonces comprendía que todo lo que cada uno debía hacer ya ha sido hecho primero en el corazón de Jesucristo. Volumen 4, capítulo 141. Agosto 10 de 1902. Privaciones, lamentos y necesidad de los castigos. Encontrándome sumamente afligida por la pérdida de mi sumo bien, mi pobre corazón es lacerado continuamente y sufre una muerte continua. Ahora, viniendo el confesor, estaba diciéndole mi pobre estado, y él empezó a llamarlo y a poner intención, pero que mi mente quedaba suspendida. Por unos instantes veía como un relámpago y huía y regresaba en mí misma sin verlo. Oh Dios, qué pena, son penas que ni siquiera se pueden explicar. Entonces, después de haber esperado mucho, finalmente ha venido y al quejarme con él me ha dicho: Hija mía, si no supieras la causa de mi ausencia, tendrías quizá alguna razón para lamentarte. Pero sabiendo que no vengo porque quiero castigar al mundo, injustamente te lamentas. ¿Y yo? ¿Qué tiene que ver el mundo conmigo? ¿Y él? Sí tiene que ver, porque al venir tú me dices: Señor, quiero darte satisfacción por ellos, quiero sufrir por ellos. Y yo, siendo justísimo, no puedo recibir de uno y de otro la satisfacción de una deuda. Y queriendo tomar de ti la satisfacción, el mundo no haría otra cosa que ensoberbecerse siempre más. Mientras que en estos tiempos de rebelión son tan necesarios los castigos, y si no hago esto, se volverán tan densas las tinieblas que todos quedarán cegados. Mientras esto decía, me he encontrado fuera de mí misma y veía la tierra toda llena de tinieblas, apenas alguna estela de luz. ¿Qué será del pobre mundo? Tan mucho que pensar las cosas tristísimas que sucederán. Volumen 4, capítulo 142. Septiembre 3 de 1902. Dice Jesús: todo lo que merecí en mi vida lo cedí a todas las criaturas, y en modo especial y sobreabundante a quien es víctima por amor mío. Esta mañana, encontrándome en mi habitual estado, sentí que me venía un mal natural, tan fuerte que me sentía morir. Entonces, temiendo que pudiera pasar del tiempo a la eternidad, y mucho más temía porque el bendito Jesús apenas viene y a lo más como sombra, porque si viniera según su costumbre, yo no temería para nada. Entonces
Para hacer que me pudiera encontrar en buen momento, rogaba al Señor que me cediera el ejercicio de su santa mente para satisfacer por los males que haya podido hacer con mis pensamientos. Sus ojos, su boca, sus manos, sus pies, su corazón y todo su sacratísimo cuerpo para satisfacer por todos los males que haya podido cometer y por todo el bien que debían hacer y no he hecho. Mientras esto hacía, el bendito Jesús ha venido vestido de fiesta en acto de recibirme entre sus brazos y me ha dicho: Hija mía, todo lo que merecí lo cedí a todas las criaturas, y de modo especial y sobreabundante a quien es víctima por amor mío. Entonces, todo lo que quieras te lo cedo, no solo a ti, sino a quien quieras tú. Y yo, recordándome del confesor, le he dicho: Señor, si me llevas, te pido que contentes al Padre. Y él: Es cierto que alguna recompensa ha recibido gracias a la caridad que te ha hecho, y como Él ha cooperado, viniendo tú a mí en el ambiente de la eternidad, otra recompensa le daré. El mal aumentaba siempre más, pero me sentía feliz encontrándome en el puerto de la eternidad. Mientras estaba en esto, ha venido el confesor y me ha llamado a la obediencia. Yo habría querido callar todo, pero él me ha obligado a decir todo y ha salido con el acostumbrado estribillo de que no debo morir por obediencia. A pesar de todo esto, el mal no cesaba. Volumen 4, capítulo 143. Septiembre 4 de 1902. El confesor pide a Jesús que no la haga morir. Continúo sintiéndome mal y al mismo tiempo sentía una inquietud por esta extraña obediencia, como si no pudiera emprender el vuelo hacia mi sumo y único bien, con la añadidura de que, debiendo celebrar la Santa Misa, el confesor no quería darme la comunión por los continuos conatos de vómito que me molestaban. Pero Jesús bendito, como el confesor me había dicho que por obediencia me hiciera tocar el estómago por Jesucristo, en cuanto ha venido, me lo ha tocado. Y se han detenido los vómitos continuos, pero el mal no cesaba, y Jesús, viéndome tan inquieta, me ha dicho: Hija mía, ¿qué haces? ¿No sabes que si la muerte te sorprende, encontrándote inquieta, te deberá tocar el purgatorio? Porque si la mente no se encuentra unida a la mía, si la voluntad no es una con la mía, los deseos no son mis mismos deseos, por necesidad te conviene la purgación para transformarte toda en mí. Por eso está atenta. Piensa solo en estarte unida conmigo y yo pensaré en lo demás. Mientras esto decía, veía la iglesia, al Papa, y parte de ella se apoyaba sobre mi espalda, y al mismo tiempo veía al confesor que forzaba a Jesús a no llevarme por ahora, y el bendito Señor ha dicho: Los males son gravísimos, y los pecados están por llegar al punto de no merecer más almas víctimas, es decir, quien sostenga y proteja al mundo ante mí. Si este punto toca la justicia, ciertamente me la llevaré. Así que comprendía que las cosas son condicionadas.
4. Capítulo 144. Septiembre 5 de 1902. Jesús, los ángeles y los santos la incitan a irse con ellos. El confesor se opone. Continuaba sintiéndome mal y el confesor continuaba estando firme. Es más, comenzaba a inquietarse porque no lo obedecía en lo que respecta a no morir, y le pedía al Señor que me quitara el sufrimiento. Por otra parte, me sentía incitada por Jesús bendito, por los santos, por los ángeles, a irme con ellos. Y ahora me encontraba con Jesús, y ahora con los ciudadanos celestiales. En este estado me sentía torturada. Yo misma no sabía qué hacer. Sin embargo, permanecía tranquila, temiendo que si me llevaba, no me encontrara lista para irme directa con Jesús. Por eso, toda me abandonaba en sus manos. Ahora, mientras me encontraba en esta situación, veía al confesor y a otros que pedían para que no me hiciera morir, y Jesús me ha dicho: Hija mía, me siento violentado. ¿No ves que no quieren que yo te lleve? Y yo, también yo me siento violentada. En verdad que poner a una pobre criatura en esta tortura merecería una pena. Y Jesús: ¿Qué pena quieres que les dé? Y yo, no sabiendo qué decir ante aquella fuente de caridad inagotable, he dicho: Dulce Señor mío, como la santidad lleva consigo el sacrificio, hazlos santos, porque así obtendrán el propósito de tenerme con ellos, y yo obtendré el propósito de verlos santos, y así ellos sentirán la pena que lleva consigo la santidad. Jesús, al oírme, se ha complacido y me ha besado diciéndome: Bravo a mi amada. Has sabido escoger lo óptimo para su bien y para mi gloria. Así que por ahora se debe ceder, reservándome para otra ocasión el llevarte pronto, no dándoles tiempo de podernos hacer violencia. Entonces Jesús ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma, mitigados en gran parte mis sufrimientos, con un nuevo vigor, como si hubiera vuelto a nacer. Pero solo Dios sabe la pena, el desgarro de mi alma. Espero al menos que quiera aceptar la dureza de este sacrificio. Volumen 4, capítulo 145. Septiembre 10 de 1902. Las prerrogativas del amor. Creía que el bendito Jesús volvería según lo habitual, pero ¿cuál no ha sido mi desengaño? Porque después de haber decidido que por ahora no me llevará, ha comenzado a hacerme esperar para verlo, y las más de las veces como sombra y como rayo. Entonces, esta mañana, sintiéndome muy cansada y agotada de fuerzas por el continuo desear y esperar, parece que ha venido y, transportándome fuera de mí misma, me ha dicho: Hija mía, si estás cansada, ven a mi corazón, bebe y te repondrás. Así que me he acercado a aquel corazón divino y he bebido a grandes sorbos una leche mezclada con sangre dulcísima. Después de esto me ha dicho: Las prerrogativas del amor son 3. Amor constante sin término, amor fuerte y amor que une junto a Dios y al prójimo.
Si en el alma no se descubren estas prerrogativas, se puede decir que no es de la calidad del verdadero amor. Volumen 4, capítulo 146. Octubre 22 de 1902. Amenazas para Italia. Esta mañana, por pocos instantes, ha venido mi adorable Jesús, todo indignado, y me ha dicho: cuando Italia haya bebido hasta el fondo las más fétidas suciedades, hasta ahogarse, tanto que se dirá, está muerta, entonces resurgirá. Después, estando más calmado, ha agregado: hija mía, cuando yo quiero una cosa de mis criaturas, infundo en ellas las disposiciones naturales, en modo de cambiar la misma naturaleza para querer la cosa que quiero. Por eso tú tranquilízate en el estado en el que te encuentras. Dicho esto, ha desaparecido y yo he quedado pensativa acerca de lo que me ha dicho. Volumen 4, capítulo 147. Octubre 30 de 1902. Jesucristo vino a unir nuevamente a Dios y al hombre. Esta mañana, encontrándome en un mar de aflicciones y de lágrimas por el abandono total de mi sumo bien, mientras me sentía consumir por el dolor, me he sentido perder la mente y veía a Jesús bendito que me sostenía la frente con su mano y como una luz que contenía dentro muchas palabras de verdad. Y yo apenas recuerdo esto, que nuestra humanidad, desatando el nudo de la obediencia que Dios había hecho entre Él y la criatura, se dispersó. Y Jesucristo, tomando la naturaleza humana y haciéndose nuestra cabeza, vino a reunir a la humanidad dispersa y con su obediencia a los quereres del Padre, vino a unir otra vez a Dios y al hombre. Pero esta unión indisoluble es mayormente reforzada a medida de nuestra obediencia a los quereres divinos. Después de esto, no he visto más a mi amado Jesús retirándose junto con él la luz. Volumen 4, capítulo 148. Noviembre 1 de 1902. La verdadera seriedad se encuentra en la religión, y la verdadera religión consiste en mirar al prójimo en Dios y a Dios en el prójimo. Encontrándome en mi habitual estado, me he sentido salir fuera de mí misma y he encontrado un niño que lloraba y varios hombres, entre los cuales uno más serio tomó una bebida amarguísima y la ha dado a aquel niño que lloraba, el cual, al pasarla, ha sufrido tanto que parecía que se le cerraba la garganta. Yo, no sabiendo quién era, por compasión, lo he tomado en brazos diciéndole: ¿y eso qué es un hombre serio? Y te ha hecho esto, pobrecito, ven a mí que te quiero secar el llanto. Y él me ha dicho: la verdadera seriedad se encuentra en la religión, y la verdadera religión
consiste en mirar al prójimo en Dios y a Dios en el prójimo. Después, acercándose al oído, tanto que sus labios me tocaban y su voz resonaba en mi interior, ha agregado: La palabra religión para el mundo es palabra ridícula y parece que no vale nada. Pero ante mí, cada palabra que pertenece a la religión es una virtud de valor infinito, tanto que me serví de la palabra para propagar la fe en todo el universo. Y quien en esto se ejercita, me sirve de boca para manifestar a las criaturas mi voluntad. Mientras esto decía, comprendía muy bien que era Jesús. Al oír su voz clara, que desde hace tanto tiempo no oía, me sentía resurgir de la muerte a la vida y estaba esperando que terminara de hablar, pues debía decirle mis extremas necesidades. Pero ¿qué? No apenas terminé de oír su voz, ha desaparecido y yo he quedado desconsolada y afligida. Volumen 4, capítulo 149. Noviembre 5 de 1902. Ve un árbol en el corazón de Jesús y Él le explica el significado. Esta mañana, mi adorable Jesús se hacía ver en mi interior y parecía que tenía un árbol plantado en el corazón y tan enraizado que parecía que las raíces brotaban desde la punta del corazón. En suma, parecía nacido junto con su misma naturaleza. Yo he quedado maravillada al ver la belleza, la perfección y la altura que parecía que tocaba el cielo, y sus ramas se extendían hasta los últimos confines del mundo. Entonces, Jesús bendito, al verme tan maravillada, me ha dicho: Hija mía, este árbol fue concebido junto conmigo, dentro del centro de mi corazón. Y desde entonces, yo sentí en lo más profundo del corazón todo lo que de bien y de mal debía hacer el hombre, gracias a este árbol de la redención, llamado árbol de vida. Tanto que todas aquellas almas que se mantienen unidas a este árbol recibirán vida de gracia en el tiempo, y cuando los haya hecho crecer bien, les suministrará vida de gloria en la eternidad. Sin embargo, ¿cuál no es mi dolor? Que si bien no pueden arrancar el árbol, no pueden tocar el tronco, muchos tratan de cortarme las ramas para hacer que las almas no reciban la vida y quitarme toda la gloria y el placer que este árbol de vida me habría producido. Mientras decía esto, ha desaparecido. Volumen 4, capítulo 150. Noviembre 9 de 1902. Diferencia entre el obrar de Jesús y el obrar del hombre. Mientras estaba deseando a mi adorable Jesús, ha venido con el aspecto cuando sus enemigos lo abofeteaban, le cubrían el rostro de escupitinas y le vendaban los ojos. Él, con admirable paciencia, todo lo sufría. Es más, parecía que ni siquiera los miraba, tan ocupado estaba en su interior, viendo el fruto que aquellos padecimientos le habrían producido. Yo miraba todo con asombro y Jesús me ha dicho: Hija mía, en mi obrar y sufrir, no mire jamás hacia afuera, sino siempre hacia adentro. Y viendo el fruto, cualquier cosa que fuera,
no solo la sufría, sino la sufría con deseo y avidez. En cambio el hombre todo lo contrario. Al obrar el bien, no mira hacia adentro de la obra, y no viendo el fruto, fácilmente se aburre, se fastidia todo y muchas veces deja de hacer el bien. Si sufre, fácilmente se impacienta, y si hace el mal, no mirando hacia adentro de aquel mal, con facilidad lo hace. Después ha agregado: Las criaturas no quieren persuadirse de que la vida va acompañada de varios y diferentes acontecimientos, ahora sufrimientos y ahora consolaciones. Y son las plantas, las flores las que dan el ejemplo con estar sometidas a los vientos, nevadas, granizadas y calores. Volumen 4, capítulo 151. Noviembre 16 de 1902. La palabra de Dios es alegría. El confesor le dice que Monseñor ordenaba que por ningún motivo debía venir más el sacerdote para hacerla salir de su acostumbrado estado. Esta noche la he pasado muy angustiada. Veía al confesor en actitud de darme prohibiciones y órdenes. El bendito Jesús por poco tiempo ha venido y solo me dijo: Hija mía, la palabra de Dios es alegría, y quien la escucha y no la hace fructificar con las obras, le pone una tinta negra y la enfanga. Entonces, sintiéndome muy sufriente, he tratado de no poner atención a lo que veía, y encontrándome en este estado, ha venido el confesor diciéndome que Monseñor ordenaba que por ningún motivo debía venir más el sacerdote a hacerme salir de mi habitual estado, sino que por mí misma debía salir de él, cosa que durante 18 años jamás he podido obtener, por más lágrimas y oraciones, votos y promesas que haya hecho al Altísimo, porque lo confieso ante Dios, que todo lo que he podido pasar de sufrimientos no han sido para mí verdaderas cruces, sino gustos y gracias de Dios. Y la única y verdadera cruz para mí ha sido la venida del sacerdote. Entonces, conociendo por tantos años de experiencia la imposibilidad del éxito, mi corazón era lacerado por el temor de no poder obedecer, no haciendo otra cosa que derramar lágrimas amarguísimas, rogándole a aquel Dios, que es el único que observa el fondo del corazón, que tuviera piedad de la situación en la cual me encontraba. Mientras rezaba llorando, he visto un rayo de luz y una voz que decía: Hija mía, para hacer conocer que soy yo, lo obedeceré a él, y después de que haya dado pruebas de obediencia, él me obedecerá a mí. Y diciendo yo: Señor, temo demasiado el no poder obedecer, él ha agregado: La obediencia desata y encadena, y como es cadena, ata al querer divino con el humano y de ellos forma uno solo. De modo que el alma no obra con el poder de su voluntad, sino con el poder de la voluntad divina. Y además, no serás tú la que obedecerá, sino yo que obedeceré en ti. Después, todo afligido ha agregado: Hija mía, ¿no te lo decía? Que tenerte en este estado de víctima y comenzar los estragos en Italia me es casi imposible. Entonces yo he quedado un poco más tranquila,
pero no sabía en qué modo debía realizarse esta obediencia.